Su historia dio la vuelta al mundo, y no es para menos. Hablamos de Antonio Senna, un piloto brasileño que en aquel momento tenía 36 años de edad. Y hablamos, por supuesto, de una fecha concreta, 28 de enero del año 2021, momento en el que se produce esta historia que hoy venimos a descubrir todos juntos en micrófono abierto. Ese día jamás lo olvidará Antonio por razones que hoy vamos a conocer, razones obvias, porque ese 28 de enero él pilotaba su avioneta surcando los cielos de una recóndita zona del Amazonas, transportando suministros para una mina, y fue entonces cuando su avioneta empezó a dar problemas, hasta el punto de que el motor se paró por completo. Con el rostro pálido y tenso como las cuerdas de un violín, tuvo que enfrentarse a lo imposible, a un aterrizaje forzoso en una zona además donde había muchos árboles, una zona, insisto, totalmente aislada en el Amazonas. Y este hombre, impactando contra ramas, contra árboles y tal, milagrosamente logra posar su avión sin que a él le ocurra nada, lejos de algún rasguño que recibe, pero poca cosa más. Salió del avión ileso y se apresuró a rescatar los víveres que cargaba consigo: 3 botellas de agua, 12 panes, 4 latas de refrescos, una cuerda y un saco de tela. Era con lo que contaba Antonio para hacer frente a lo que él pensaba que iban a ser como mucho 8 días hasta que finalmente le rescataran. ¿Pero fue realmente así? ¿O a qué se expuso? ¿Qué es lo que vivió realmente este hombre? Lo descubrimos ahora, porque él cuenta de viva voz que la primera noche intentó asimilar todo lo que le iba a suceder. No pudo conciliar el sueño. Imaginaros el shock de este hombre, viéndose solo totalmente ante el peligro, en una zona aislada del mundanal ruido. Y además confiesa que muchos años atrás había realizado un entrenamiento de supervivencia en la selva, en la época en la que trabajaba para otra empresa de taxi aéreo, y que eso de alguna manera le ayudó a enfrentar estos primeros momentos trágicos y difíciles. Una de esas pautas que también le vino fue que durante los primeros 7 días se recomienda que uno se mantenga en el lugar del accidente para esperar a los equipos de rescate. Este hombre llevó a cabo a rajatabla esta primera pauta y, como os decía, logró recabar todos los víveres que llevaba en la avioneta antes de que ésta se incendiara y finalmente estallara. Fue el quinto día de espera, cuando Antonio Senna, viendo ya lo que le esperaba ahí, siendo testigo de esa soledad absoluta y de esa desesperanza que le carcomía por dentro, se decide a grabar un vídeo de despedida para su familia. Y esa misma noche del quinto día, Antonio conectó con lo sobrenatural. Angustiado y desesperado, gritó: «Dios, no puedo hacerlo». Fue entonces cuando escuchó una voz que le dijo: «Si quieres volver a ver a tu familia, sigue el camino». Fue una voz que él sintió en su interior, una voz muy clara, una voz que fue directa al corazón y que le infundió una gran paz. Es decir, hasta ese momento Antonio estaba sumido en la desesperanza más absoluta, como es lógico humanamente, solo en una zona totalmente aislada, repito, del Amazonas, con una avioneta que se ha incendiado, con víveres para como mucho 8 días para sobrevivir, y viendo que pasan los días, las noches, y nadie aparece para rescatarle. Este hombre estaba ya casi convencido de que de ahí no salía con vida. Pero desde ese momento, desde ese encuentro, podemos decir, con Dios, que él tuvo aquella noche, Antonio recobró las fuerzas y
recobró esa fe que se había ido marchitando, porque Antonio, desde la muerte de su padre, se había ido alejando de Dios. Se había enfadado de alguna manera con él, porque no aceptó la muerte de ese ser tan querido suyo y tan importante en su vida. Pero, ay amigo, cuando el hombre se encuentra en estas circunstancias es cuando acude a Dios, porque no le queda otra. Era el mismo bosque, los mismos problemas, pero todo cambió para Antonio desde ese momento en el que sintió esa voz, esa presencia que le acompañaba y que le animaba a salir de ahí, a sobrevivir, a luchar y a no perder la fe. Y entonces, al 8º día, viendo que nadie aparecía por ahí, decidió caminar hacia el este, rumbo al sol, y caminaba todas las mañanas alrededor de 2 y 4 horas. Después, tenía que planificar la noche, construir un refugio y encender una fogata. 2 eran sus grandes preocupaciones durante ese tiempo. Por un lado, la necesidad de conseguir alimentos, con el desgaste que eso conllevaba después, además de exponerse a largas marchas, a largas caminatas, y por otro lado, los peligros del Amazonas, porque cada vez que construía un refugio, lo hacía en la cima de las colinas. ¿Por qué? Pues porque los jaguares, los cocodrilos y las anacondas acechaban en las zonas próximas al agua, y él, por tanto, huía de los ríos o de los lugares en los que podía haber agua, precisamente por ese peligro al que estaba expuesto. Pese a su gran capacidad de supervivencia, Antonio perdió peso rápidamente, pero durante aquellos días de soledad, Dios se convirtió en su único compañero de viaje. Él dice textualmente: me hablaba todo el tiempo, me decía, aquí estoy, no tengas miedo, vete en paz. Vi el Sagrado Corazón a mis espaldas, era una señal de su presencia, dice él. Además, recuerda que rezaba todo el tiempo. Por la mañana abría los ojos y le saludaba, y cuando se iba a la cama por la noche, le pedía que no lloviera. Hoy su vida ha cambiado profundamente, y piensa que su misión es dar testimonio de que Dios no es el que hace sufrir al hombre, sino el que ayuda al que sufre. Pero volvamos a esos días en los que este hombre se encontraba totalmente solo ante el peligro. Solo entre comillas, como ya hemos visto, porque tenía la compañía más importante, sin lugar a dudas, Dios, que estaba ahí acompañándole día y noche, pero humanamente estaba aislado por completo. Y en esos momentos el hombre agudiza el ingenio, ¿no?, para sobrevivir como pueda. Porque él dice, recuerda, ¿no?, que el hambre fue muy habitual, sobre todo cuando los pocos alimentos que cargaba consigo se le acabaron, ¿no? Y es cuando tuvo que recurrir a la naturaleza. Y es cuando se percató de unas pequeñas frutas blancas que estaban en los árboles, no sabía lo que eran, y de repente vio que caían de los árboles, porque los macacos los movían, ¿no? Y vio también que los monos comían estos frutos. Entonces dijo, no será malo si lo comen ellos. Tiempo después descubrió que se trataba de breu, un fruto ampliamente utilizado por la industria cosmética. Encontró también cacao en 4 ocasiones y 3 huevos de nambú, una ave característica de la Amazonía. La falta de alimentos lo debilitó fuertemente y en 36 días perdió 25 kilos, porque el gran milagro es que este hombre estuvo 36 largos días, caminando sin descanso, sobreviviendo como pudo, expuesto al peligro más absoluto, y humanamente uno no lo comprende. ¿Cómo es que este hombre finalmente pudo sobrevivir? ¿Y cómo sobrevivió? Pues deambulando en la selva, cuando llevaba ya más de 30 días, escuchó el ruido de una motosierra. Sus fuerzas habían llegado al límite, tenía calambres y pérdidas de visión, pero decidió hacer su último esfuerzo.
se adentró en un pantano y atravesó un río. Empapado, continuó caminando por el bosque, persiguiendo ese lejano ruido que él escuchaba. Fue entonces cuando encontró una lona blanca y kilómetros después un hombre. Este hombre, dice él, le miró muy asustado. Se quedó parado con las castañas en la mano, recuerda. Minutos después llegó otro hombre y juntos caminaron hasta la base de los recolectores de castaña. Una vez allí, se avisó a los equipos de rescate y a su familia a través de la radio. Era el fin de su odisea. Senna, Antonio Senna, este piloto brasileño de 36 años de edad, aquel día volvió a nacer, físicamente y sobre todo espiritualmente, porque recordemos que antes de este acontecimiento difícil, angustioso, este hombre estaba alejado de Dios. Y es entonces cuando en la agonía, en este absoluto viacrucis que tuvo que pasar, en este sufrimiento atroz, recobró la fe y se acercó a Dios. Y Dios obró el milagro, porque el milagro es, sin duda alguna, coincidiréis conmigo, en que después de más de un mes, 25 kilos que adelgazó, los peligros a los que se enfrentó, Antonio Senna pudiera vivir para contarlo. Los milagros existen y seguiremos relatándolos desde Refugio Zabala TV. Hasta pronto.